contarles que en este año, estimadas académicas y estudiantes, ahora tengo que decir de pre y posgrado, porque tenemos estudiantes de pregrado que nos van a acompañar por primera vez en nuestro programa de magíster. Em, Estamos iniciando en este año, ¿ya? Un magíster que tiene dos menciones, mención en educación y en gestión del cuidado. Estamos en la séptima versión. Estamos con una malla innovada en competencias, que es primera vez también que la vamos a dictar, ¿ya? Antes teníamos una malla en objetivos, que era más compleja, pero ahora tenemos una malla en competencia, que la finalidad, ¿verdad?, es que pueda ustedes avanzar y facilitar su aprendizaje en investigación y, por supuesto, también tener una titulación oportuna. Además, estamos articulando con el pregrado de manera de apoyar también la formación continua de nuestros estudiantes en esta corte, ¿ya? Vamos a tener 3 estudiantes, en este momento tenemos los de estudiantes de Curicó, pero seguramente después se va a incorporar un estudiante de Talca. El programa ya tiene una antigüedad también, ya, una antigüedad de 11 años ya, vamos para los 12, y durante todo este tiempo, ¿verdad?, ha sido una ventana para el desarrollo del conocimiento disciplinar en la región del Maule. Desde nuestros inicios estamos siempre preocupados de ir generando investigación a través de las líneas establecidas por el departamento y además de dar certeza de que esta investigación ha ido apoyando a nuestros profesionales a nivel regional y además pensar que la investigación es una exigencia, ¿ya? Una exigencia ética, porque de esta manera vamos a mejorar la calidad de los cuidados que le vamos a entregar a las personas. Hoy vamos a iniciar de nuevo, ¿no es cierto?, este nuevo camino y le damos la bienvenida a esta corte de enfermeros y enfermeros. Seguro que esta formación de posgrado ya va a ser es un camino posible para potenciar la investigación disciplinar y aportar a la ciencia del cuidado. Estimados colegas, académicos, ya estudiantes de pregrados, estudiantes ya, ¿no es cierto?, de cortes antiguos que hoy día nos acompañan, a través también de a través del, ¿no es cierto?, en forma híbrida. Tenemos claro que este camino que hoy día van a iniciar ustedes es un camino, ¿verdad?, que no es fácil, ¿ah? Que requiere a veces muchos sacrificios personales, familiares y laborales. Esto se van a dar cuenta a través del camino. Pero acá tengan la seguridad que finalmente sus esfuerzos van a producir frutos y van, ¿no es cierto?, a llegar a finalizar una buena corte, ¿verdad? Y vamos a tener una corte, por supuesto, ya especial, con más apoyo a nivel de la universidad, para que puedan finalizar oportunamente sus procesos de aprendizaje y tener su posgrado, ¿no es cierto?, oportunamente, con una buena tesis de investigación. Bien, le damos las gracias a nuestro corte 2023 por haber confiado en la formación de la Universidad Católica del Maule y al cuerpo académico también que hoy día nos acompaña. Muy bienvenido y muchas gracias. Le vamos a dejar entonces a nuestra invitada. Agradecemos las palabras de la directora. Continuando con el programa, tenemos el agrado de dejar con ustedes a la doctora Mirliana Ramírez Pereira. La doctora es académica asociada a la Universidad de Chile y actualmente directora del Departamento de Enfermería de esta misma universidad. Es diplomada en atención primaria de la Universidad Católica, especialista en enfermería nefrourológica de la Universidad Católica, licenciada en gestión de calidad universitaria de la Universidad Católica del Norte, magíster en psicología comunitaria de la Universidad de Chile, diplomada en liderazgo para las políticas públicas de enfermería por el International CAF Nursing. Sus líneas de investigación son cuidado de persona con enfermedad crónica, sustentabilidad en salud, representaciones sociales. La doctora en esta oportunidad nos presentará
la temática, la investigación en enfermería y sus aportes a las políticas públicas, reflexiones y desafíos. Invitamos a la doctora a compartir su presentación. Muchas gracias. Primero quiero, bueno, agradecer siempre al programa que me invita. No sé si me ven. ¿Me veo, no? Sí, ya. Sí. Lamento mucho no haber podido estar allá, pero estoy como contacto estrecho de COVID y estoy con sintomatología, así que por precaución me tuve que quedar. Así es que voy a compartir pantalla ahora, ¿ya? Muchas gracias a Margarita y a su equipo por invitarme a presentar este tema que se llama La distancia y los inconvenientes. ¿Me escuchan bien? De repente, Emiliana, a lo mejor si apagas tu imagen y puedes solamente el audio, porque de repente como que se siente cortado. Ahí la apagué. Bueno, este es un tema que a mí me apasiona, que es la investigación en enfermería y su aporte a las políticas públicas, reflexiones y desafíos. Para quienes no me ubican mucho, yo hace varios años que trabajo en la línea de CIE, el 2017, empecé a darme cuenta de que enfermería investigaba mucho, que éramos bastante productivas, tanto a nivel nacional como en otros países, especialmente en los países desarrollados, pero que esa investigación que era tan relevante y que podía efectivamente servir a las personas, al cuidado, muchas veces se quedaba guardada en un escritorio y no éramos capaces, no solo nosotros, en general todos quienes producimos ciencia, independiente que no sea ciencia del cuidado, nos quedábamos con la investigación bonita, la presentábamos en congresos, quizás sacábamos un artículo, pero el puente que debíamos hacer con quienes tomaban las decisiones dentro de las políticas públicas, dentro de lo macro, no se veía. Y en eso fue donde comencé a trabajar en estos temas, a ir formando y aprender a otras habilidades que normalmente no nos enseñan en el pregrado y en el posgrado tampoco, que es aprender a hacer link, a negociar y poder ocupar espacios que tengan relación con la toma de decisiones. Y de ahí también surge la relevancia de la investigación en enfermería y cómo vamos aportando a las políticas públicas. La próxima, por favor. Primero, quisiera que contextualizáramos cómo estamos actualmente en el mundo, en el planeta y qué nos está pasando como sociedades. Todos sabemos que venimos saliendo de una pandemia, saliendo en teoría porque aumentó ahora de nuevo la incidencia. Estamos con una positividad bastante alta, por lo menos en Santiago, que estamos más aglutinados. Entonces, eso se suma a toda esta mirada de globalización en que hay criterios detrás que nos van unificando como sociedades y que van marcando ciertas pautas que tienen que ver con los de alimentación, por ejemplo, de una alimentación que era bastante sustentable hace 50 años en nuestro país. Ahora tenemos mucho de comida chatarra y que está incluyendo nuestros estilos de vida, bueno, un montón de cosas que vamos adoptando y también que dentro de esto las decisiones macro se van tomando desde otras esferas que no son las nuestras. En el fondo, en cierta medida, los países pequeños como nosotros somos arrastrados por los grandes pensamientos y las grandes ideologías que están moviendo el planeta. Por otro lado, hay harto desconocimiento de la gente respecto a sus propios derechos, respecto a ser ciudadanos, de participar. En un momento se vio una necesidad de cambio en nuestro país que pareciera que ahora ya todos nos cansamos de eso y hemos vuelto a pensar y a vivir como lo habíamos hecho antes. Y tenemos una ideología fuertemente vinculada al libre mercado que nos significa asumir pactos internacionales que mueven nuestra economía, pero al mismo tiempo que impactan en el medio ambiente y que son decisiones que no pasan por nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, sino que son decisiones que se toman a un macro nivel. La próxima, por favor.
Bueno, dentro de esto tenemos fuertemente el modelo económico que nos rige a la mayoría del planeta. Eso también incluye a China, que los chinos dicen que no son neoliberales, pero lo son igual que nosotros. Economías abiertas, tratados tratados que hacen negociar, intercambiar, asumir compromisos que influyen en la calidad de vida de las personas. Así que tenemos un esquema bastante demostrativo, en el sentido que nos muestra de qué manera la gente común y corriente somos quienes sostenemos las economías de los países, a pesar de nuestro IPC de un 12%, como el del año pasado, que no tiene que ver con los manejos económicos nuestros, sino que como están tan integradas las economías, tienen que ver con una mirada global. Todo esto es parte del contexto que nos va rodeando como enfermeros, como profesionales de la salud, como ciudadanos, y que influye, por supuesto, en las decisiones que se toman tanto a nivel micro, como meso, como macro. Porque si no hay recursos, hay recorte de personal, lo que pasa ahora con los colegas que habían sido contratados a los hospitales por efecto del COVID y ya están terminando muchos de esos contratos. Empezaron con esa situación el año pasado y se ha mantenido. La próxima, por favor. Otro aspecto fundamental es el cambio climático, que lo vivimos día a día. Yo había visto la temperatura que iba a haber allá, tenía lista mi maleta en la mañana, mi mochila en realidad, y decía que iba a haber como 30 grados en tal hoy y mañana. Aquí en Santiago también estamos con 30 grados, en zonas que normalmente no hacía tanto calor, está haciendo mucho calor. Nuestros inviernos son más secos, tenemos problemas con el agua, diversas patologías que están apareciendo también. Entonces la ONU define que la definición clásica histórica, el cambio climático, que es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Ahí está el aumento que estamos teniendo de temperatura, que alcanza hasta 2 grados dependiendo de las zonas geográficas, y que influye en las condiciones de salud, en las patologías, en el acceso a alimentación, en el acceso a agua. Se dice que en el futuro el agua va a ser el oro blanco. La próxima, por favor. También otra situación que estamos viviendo nosotros en nuestro país tiene que ver con los migrantes, refugiados y personas desplazadas a nivel mundial. Hay 250 millones de migrantes internacionales, digamos, de gente que se está moviendo constantemente. Esto es un promedio. Hay variaciones también en las zonas geográficas donde hay guerra, donde hay hambruna, donde hay sequía, donde hay problemas sociopolíticos que aumentan la migración. Y este es un fenómeno que se da tanto en Europa como se da también en este lado del continente, guardando las proporciones que nosotros no somos países ricos, igual estamos recibiendo mucha migración. Y también a nivel mundial hay 763 millones de migrantes internos, gente que se mueve dentro de su mismo país por estas mismas situaciones, por seguridad, por buscar tranquilidad. En el caso nuestro, mucha gente joven con niños chicos están yendo a vivir a lugares más tranquilos porque Santiago está siendo muy, muy complejo. También hay 65 millones de personas desplazadas a la fuerza de sus hogares, por la razón que sea, delincuencia, guerras, hambrunas, etc. Y el 86% de estas personas forzadas a desplazarse pertenecen a países en vía del desarrollo. La gente no se va de los países ricos, se va de los países pobres. La siguiente, por favor. En nuestro país, según datos de la Data Social, que abajo está el link, nosotros somos aproximadamente 18 millones de personas. Hay un 11.7% de pobres, eso quiere decir que no tienen acceso a la canasta básica de alimentos, y la pobreza multidimensional, que es la que usamos en nuestro país, tiene que ver con el acceso a educación, salud, trabajo y seguridad social, que alcanza un 19.1%. Si nosotros usamos el criterio exclusivo de pobreza que tiene que ver con la canasta, si se fijan, es prácticamente la mitad cuando pensamos en una pobreza multidimensional, que quizás como enfermería debiéramos usar ese concepto, considerando que nosotros vemos a las personas desde una mirada holística, integral, y inserta en una sociedad y en un contexto histórico y político, y que son los que definen como determinantes sociales las condiciones de salud de las personas. La próxima, por favor. Me da mucha lata no estar allá y no verles la cara, lo siento. Y ustedes tampoco me están viendo ahora.
Pero bueno, para empezar a meternos un poco en este tema que es súper importante para enfermería y en general para todos quienes tenemos interés en un mundo mejor, debemos pensar que hay dos escenarios que tenemos que ver de qué manera confluyen. Por un lado, las investigaciones son cuidadosamente diseñadas, ¿cierto? Implementadas e interpretadas. Ustedes van a ver como estudiantes de magíster que cuando sus profesoras, que son eminencias, les enseñen metodología de la investigación, yo sé que saben de pregrado, pero van a ver que es bastante rigurosa, debe ser coherente, hay toda una metodología que nos va acompañando. La política nace, pero por otro lado, la política nace del proceso político, por lo que es compleja y desordenada por derecho propio. O sea, a diferencia de nosotros que como investigadores tenemos una secuencia lógica para producir ciencia, para que sea válida, sea cuanti, quali o mixta. En el caso de la política, per se es desordenada. Las políticas nacen muchas veces desde las demandas sociales, desde las demandas de ciertos grupos que están viendo afectados. Por ejemplo, cuando por la ley Ricarte Soto, eso fue por una presión de los movimientos de pacientes con enfermedades raras y también porque había una persona que era pública, como era Ricarte Soto, el periodista, que padecía una condición de salud de estas características. Por lo tanto, hubo un movimiento desordenado en el sentido de que había que hacer presión por todos los medios y eso significaba poner en la arena o en la mesa de discusión temas que tenían que ver con estas condiciones. En las últimas décadas ha existido un esfuerzo sostenido para que la ciencia, me falta una palabra, desempeñe un papel cada vez más influyente en la elaboración de mensajes políticos y declaraciones. Hay los países desarrollados donde hacen mucha más investigación que nosotros. Hay grupos de enfermeras que se unen para hacer lobby con evidencia para que hayan cambios en las decisiones. Ahora, entendamos política no solo como una cuestión sumamente macro, sino que un reglamento, una norma también es una política, porque va guiando las decisiones que se van tomando en beneficio de las personas desde una mirada ética. La próxima, por favor. Una política pública son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública a fin de satisfacer las necesidades de una sociedad. Esa es la definición del libro de política pública. Es una definición bastante clásica, la de Gracia. Se usa harto, hay muchas definiciones. Esto es una definición que a nosotros como enfermería nos sirve. Cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, investigaciones, marcos teóricos o policy brief o policy paper para tomar decisiones, nosotros buscamos conceptos que sean coherentes y nos vayan apoyando en la construcción de un discurso que va a poder ser utilizado para hacer la presión y el lobby y demostrar la evidencia en el macro nivel. La próxima, por favor. Las políticas públicas afectan directa o indirectamente todos los aspectos de la vida cotidiana, las acciones, los comportamientos y las decisiones. La decisión que toma un Estado, un gobierno, porque el Estado somos todos nosotros, los gobiernos son quienes están en este momento gobernando, va a afectar en nuestra vida, va a afectar de qué va a pasar con nosotros. Por ejemplo, si una política decide que se puede sembrar lo que sea, supongamos soya transgénica. Eso va a afectar la calidad de los suelos, va a afectar quienes consumen la soya y quizás a mediano o largo plazo podamos ver efectos directos sobre la salud de las personas. Estoy solo planteando un ejemplo. No digo que eso sea así, porque igual no hay suficiente evidencia para afirmar algo de esas características. Pero todas las decisiones que se toman desde un gobierno tienen que ver con nuestra propia vida cotidiana. De ahí la importancia de ver las noticias, de saber lo que se está discutiendo, que discuten los políticos, que los políticos sean transparentes y no tomen decisiones a espaldas de quienes votaron por ellos, de los electores. Una política pública puede prohibir conductas que se perciben como riesgosas, alertar las que se consideran beneficiosas, por ejemplo, elige vivir sano, proteger los derechos y el bienestar de algunas poblaciones, impulsar acciones o proporcionar beneficios directos a los ciudadanos necesitados, como podría ser, por ejemplo, la ley Ricarte Soto
o la ley que salió ahora de fibromialgia, que tiene que ver con nosotros, o las leyes de enfermedades raras. Todas estas leyes, o en su momento el GES, por ejemplo, que es el auge primero en el 2005, que fue una gran política pública, o el Chile Crece Contigo, que también ha sido una política pública sumamente importante en nuestro país. La próxima, por favor. La política formal se refiere al funcionamiento de un sistema constitucional de gobierno, instituciones y procedimientos definidos públicamente. Por otro lado, la política semiformal es política en las asociaciones gubernamentales, como asociaciones de vecinos, gobiernos estudiantiles, donde la política de los partidos políticos del gobierno estudiantil suele ser importante. O sea, no es lo mismo política que política, ¿cierto? La otra, la que viene, por favor. La política informal se entiende como la formación de alianzas, el ejercicio del poder y la protección y promoción de ideas o objetivos particulares. Eso también se da en lo cotidiano, por ejemplo, en un hospital. En un hospital nosotros nos ponemos de acuerdo quizás con nuestras colegas, oye, vamos a hablar todos con la jefa para que nos den, no sé, libre Navidad, por ejemplo. Entonces también ahí se da cierto, nosotros decimos en términos coloquiales, cierto muñequeo político. No, pongámonos de acuerdo porque no nos dan tiempo para almorzar o no tenemos ni un espacio donde poder almorzar tranquilos. A cada rato nos interrumpen. Entonces eso también tiene que ver con una política y formar alianza, y también tiene que ver con poder. El poder se da entre nosotros, dentro de nuestra casa, también se da poder nosotros decimos el patriarcado, ¿cierto? Entonces también el poder está presente y la política está presente en lo cotidiano. Estoy hablando de política, no desde una política partidista, sino que una política desde sinónimo de ejercicio del poder. Incluye todo lo que afecta a la vida diaria, como la forma en que se administra una oficina o un hogar, o cómo una persona o grupo ejerce influencia sobre otra. La próxima, por favor. Ahora, esto también me gustaría que lo revisáramos, que tiene que ver con enfermería ya propiamente tal, y de qué manera nosotros vamos impactando la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, dentro de esto tenemos, una publicación del grupo de parlamentarios por la salud global de la Cámara de los Comunes, está vinculada al CIE, ahí está Lord Níger ahí, que es un miembro, un Lord que es muy pro enfermería y pro salud global. Entonces ellos desarrollaron este modelo que habla cómo la inversión en la enfermería mejorará la salud, el género, la igualdad de género, y además apoya el crecimiento económico. Entonces acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que el fortalecimiento, el triple impacto de enfermería fortalece las economías porque el 70% somos mujeres, por lo tanto estamos aportando a la economía de los países, no estamos en la casa, igual se aporta. Ese otro tema que tiene que ver con el cuidado y cómo no se valoriza el cuidado doméstico, el cuidado de los niños, de las personas mayores, que eso es para otra discusión, pero también es un aporte a la economía. En este caso es un aporte directo a la economía porque producimos bienes y servicios. También mayor igualdad de género porque nos permite acceder a espacios laborales. Y por otro lado también, y algo que es súper importante, es mejor salud, porque el cuidado de enfermería está estudiado que aporta a la calidad de vida de las personas y también un mejor uso de los recursos. La próxima, por favor. También del mismo grupo de parlamentarios hablan que nosotros como enfermería tenemos una contribución única, que es un cuidado afectuoso y cercano, valores humanistas y centrados en las personas, y también un conocimiento profesional que sustenta nuestro quehacer, que producimos ciencia, tenemos bases teóricas, tenemos que usarla más, sí, porque todavía falta usarla, especialmente en ciertos espacios, pero tenemos todas estas características que nos permiten hacer un real aporte a las sociedades, y somos las únicos profesionales que podemos tener estas características. De ahí la relevancia que tiene la producción de conocimiento y de ciencia en enfermería. La que sigue, por favor. Parece que ahí eso. Por otra parte de nuestro contexto son los objetivos de desarrollo sustentable.
del 2030, que lo más probable es que tengamos que correrlo porque difícilmente en el planeta, después de la pandemia que hemos vivido, podamos llegar. Pero lo que pretenden estos objetivos es crear una sociedad justa, pacífica e inclusiva, y se organizan 5 áreas temáticas claves, que serían las personas, la gente, el planeta, la paz, la prosperidad y la asociación. La agenda, esta es una agenda de la ONU, no es legalmente vinculante, o sea, ningún país está obligado a seguir la agenda, pero sí los países se comprometen a trabajar por esta agenda y priorizar los objetivos que van a apuntar a la vida de las personas. Otro aspecto importante, esto es pieza fundamental del contexto en que cuando nosotros investigamos, porque cuando nosotros diseñamos un proyecto de investigación, la idea es que esté alineado con uno de los objetivos, de los 17 objetivos que me pasa a la que sigue, por favor. De estos 17 objetivos que ven acá, entonces nosotros como investigadores, como cuidadores también y cuidadoras, nosotros debemos apuntar a estos objetivos. Pueden ser a 1, pueden ser a 5, a 10, a todos, o sea, va a depender mucho de lo que queramos hacer. Y los objetivos son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. En el trabajo decente hay un convenio que es el 149 de la OIT, que Chile cuando salió en el año 79 no lo firmó, pero que tiene que ver con las condiciones de trabajo específicamente del personal de enfermería. Eso es algo que tenemos que pelear como enfermeras para que ese convenio Chile lo firme. Ha firmado varios convenios este último año, pero ese en particular nunca lo firmaron. De hecho, hay pocos países a nivel mundial que lo han firmado, alrededor de 40. Aquí en Latinoamérica lo firmó Uruguay y Paraguay. Bueno, un noveno objetivo de desarrollo sostenible es la industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Ya no podemos trabajar aislados como profesionales, ni como ciudades, ni como ciudadanos, sino que tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr estos objetivos. La próxima, por favor. Investigación y políticas. La investigación aplicada a políticas públicas se basa generalmente en metodologías cuantitativas, incluyendo estudios clínicos, poblacionales. Sin embargo, en los últimos años se han ido agregando otras metodologías como las revisiones sistemáticas, por ejemplo, el método GRADES, que es de práctica basada en evidencia, se usa bastante a nivel del Ministerio de Salud para hacer las guías clínicas aquí en Chile. Investigaciones cualitativas y también la política pública comparada. Nosotros terminamos ayer un proyecto que es un proyecto multidisciplinario, no es un proyecto solamente de enfermería, o sea, presentamos los resultados finales, todavía nos queda un año, que tiene que ver con el acceso a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Chile. Entonces trabajamos 3 años, entrevistamos cualitativa a 71 actores claves, que iban mujeres, personal biomédico, médicos matrona, personal psicosocial, que eran las duplas psicosociales, directores de hospital y también organizaciones de la sociedad civil. Ahí nos aplicamos un modelo que se llama Tanahashi, que es un modelo de política pública, y pudimos ver cuáles eran las barreras de acceso reales que tiene la gente. Y eso ahora ya lo tenemos que enviar al Ministerio de Salud para que puedan ajustar la normativa en Chile. Entonces, eso también es una forma de producir ciencia que pueda ser utilizada en investigaciones, perdón, en política pública. La próxima, por favor. Quienes formulan las políticas públicas, que se llaman, ellos deciden en muchas áreas. Si ustedes se fijan en la agenda de los políticos, si se meten a las páginas de los políticos, van a ver que están en varias comisiones, con varios proyectos a la par. Entonces son muchas áreas que ellos trabajan y no tienen experiencia. De ahí la importancia, hay países, por ejemplo en España, Estados Unidos, donde hay grupos de organizaciones civiles que son científicos que trabajan ellos en forma voluntaria,
diseñando policy papers, revisiones sistemáticas, etcétera, que pueden contribuir a una mejor toma de decisiones, porque la idea de que en estas leyes, en estos reglamentos, los políticos tomen decisiones en base a evidencia y no en base a intereses particulares o de grupos específicos, sino que en base a evidencia que efectivamente sirva a las personas. Por eso hay que estar como bien atento a que no nos pasen gato por liebre. Los informes de paneles de expertos, como los que les mencionaba, fundaciones, agencias de investigación gubernamental, tienen un gran peso si se introducen en el contexto de avanzar en un problema. Y también los artículos de opinión, por eso la difusión de la ciencia, la divulgación, porque quizás un político no va a leer un paper que publiquemos en una revista gringa en inglés, una columna de opinión en un diario de circulación local o en la página del programa de posgrado o en la página del programa de enfermería. Entonces, ahí sí pueden leer, pueden leer el documento, y lo otro es hacérselos llegar. Buscar, ellos siempre tienen correo en sus páginas donde uno les puede hacer llegar ideas, temas que son relevantes. Ahora, otra cosa es que nos tomen en cuenta, pero siempre está la posibilidad de hacer difusión, usar las redes sociales para poder llegar a más público. Ya no basta solo con producir el conocimiento para la academia o quienes somos los investigadores y nos vamos citando, sino que hay que hacer divulgación científica y que lo que hacemos las enfermeras, enfermeros, esté disponible y sea visible, visibilizar nuestro trabajo. Ocurre frecuentemente que como enfermería estamos más cerca de las personas. Yo siempre digo, hacemos la ciencia en la cama del lado de la cama del paciente. Nosotros hacemos muchas cosas interesantes, cambios. Oye, ¿por qué no lo hacemos así? Y si usamos esta otra cosa y no la otra, o cosas tan simples desde nuestra mirada como, oye, si cambiamos la forma de fijación de la bránula, quizás funcione mejor, y probablemente funcione mejor. El problema es que como no lo sistematizamos, no lo divulgamos, eso queda guardado y no lo sabemos nosotros quienes estamos ahí. Después llega otros profesionales que no diré nombres, pero suelen tener mayor autoridad que nosotros de las estructuras jerárquicas, y toman esa idea y la publican. Entonces, eso nosotros tenemos que ir aprendiendo a hacer, a movernos de forma más estratégica en los distintos entornos donde estamos. De esa forma vamos a ir empoderándonos. Nos vamos a empoderar no solo por la profesión. De hecho, nuestro empoderamiento va a ser siempre pensando en ser defensores, los advocacy que dicen los gringos, defensores de nuestros pacientes, y vamos a estar trabajando por una mejora en su calidad de vida. Pacientes, personas, usuarios, familias, comunidades. El que sigue, por favor. Bueno, al presentar datos al responsable de la formulación de las políticas, corresponde al defensor ser breve y directo. O sea, nosotros si vamos a presentar estos datos, hay que presentárselos súper concretos, porque no van a leer un paper de 40 páginas. Los formuladores de políticas se ocupan de un enorme número de temas que uno requiere, resúmenes de políticas que sean cortos y específicos para el problema y la solución de políticas. La narrativa de una historia pertinente para dar vida al tema también tiene su lugar en el proceso. Esto está tomado de un libro de Diana Mason que se llama Policy Nursing. Narrativa se refiere a contar la historia, o sea, cómo nosotros contamos una historia para convencer al otro. Generalmente los políticos tienen muy poco tiempo, 3 minutos, 4 minutos. Entonces lo que se recomienda es que es una estructura para contar una historia, es partir por un caso así concreto. Yo soy enfermera clínica y veo, mi área de especialización clínica es renal, igual que la profesora, la doctora Guerra. Entonces, uno puede partir una historia, veo el sufrimiento día a día de los pacientes, el caso de don Pedrito, que él tiene problemas graves económicos porque no puede trabajar. Entonces, después de contar una historia que toque el corazón de las personas, contamos los datos duros. De 23.000 pacientes renales, solamente el 5% se mantiene activo porque no hay posibilidades de trabajo, son discriminados. Entonces ahí damos cifras. Y el tercer minuto lo usamos para dar solución al problema. Por lo tanto, pedimos que se desarrolle una ley que obligue a las empresas a dar espacio a los trabajadores, que no sea solo el 1%, que salió hasta la ley del 1% de personas en situación de discapacidad, sino que además tenga una discriminación positiva
por los pacientes renales, por ejemplo. Entonces, de esa forma, el tiempo es bien usado y nosotros podemos, está estudiado que esa es la fórmula para poder lograr por lo menos que te escuchen y hoy sí, veamos más adelante qué podemos hacer. Ahora, ese más adelante tenemos que ir a decirle, más adelante, ¿cuándo? ¿Cuándo me da ahora? ¿En una semana más? ¿Mañana me puedes recibir? Entonces, ahí tenemos que ser un poco quizás más valientes de efectivamente pedir respuestas. No respuestas así como, sí, vamos a ver si una vez, o sea, no, o sea, en el CIE dicen, si usted hay una mesa de discusión que están tomando decisiones importantes y no está enfermería, porque no hay silla, usted lleve su silla y siéntese igual. Es decir, usted busque su espacio. Hoy no vine, llegué, necesito estar acá porque soy enfermera y somos un aporte porque hacemos el cuidado directo. La siguiente, por favor. La investigación puede ser muy útil para arrojar luz sobre un problema y empujar a los responsables políticos a tomar acción, ¿cierto? La enfermería, por otro lado, tiene una historia de incidencia política a través del uso de datos, desde los datos de Crimea, que ustedes se acuerdan de la historia de Florence Nightingale, nuestra santa patrona, que ella hizo registros estadísticos, de hecho después fue la primera mujer incorporada a la Asociación de Estadística y Matemática en Inglaterra. Ella tomó registro y de esa forma evidenció cómo las malas condiciones de los soldados producían más muertes que la propia guerra. Entonces, nosotros tenemos esa historia y también tenemos historias más recientes. Estos son casos bien clásicos, pero para nosotros son, claro, ellos son de la década de los 80, que ahí les voy a mostrar ese estudio de las enfermeras matronas en Estados Unidos. Pero que ellos marcaron historia. Entonces, como nosotros igual estamos bastante atrasados en investigación, si bien hacemos investigación, pero todavía no llegamos al nivel donde nuestras investigaciones se estén usando para políticas y normativas, salvo una que les voy a mostrar después. Hoy en día, la investigación de atención en salud examina cuán intrincadamente están entrelazadas las prácticas y las piezas de salud. Por ejemplo, de qué manera se vincula la entrega de medicamentos, los proveedores, procedimientos, las familias, la cultura, el seguro de salud, reembolso, ahora que estamos con la situación compleja entre ISAPRE y FONASA. Entonces, todo eso afecta directamente en la forma en que se da salud y de ahí la importancia de las evaluaciones de ciertas políticas. Por ejemplo, le mencionaba adelante la política pública El Chile Crece Contigo. ¿Cómo se evalúa esa política? ¿Qué resultado está dando? Nosotros, a muy vuelo de pájaro, vemos que la gente está contenta porque tienen su cunita, les dan la mantita, le enseñan a hacer masaje Shantala en los recién nacidos y sirve. Nosotros, así como abuelo pájaro, decimos sirve, pero a veces se necesita también hacer una evaluación no solo cualitativa de una política, sino que también cuantitativa, porque la política no es solo que las mujeres reciban esas cosas para su hijo, sino que la política es hasta los 6 años. ¿Qué pasa después con esa política? La gente sigue yendo a control hasta los 2 años, los niñitos. Ese acceso a los controles se da a nivel nacional de igual forma, porque hay 1.340 y tantos policlínicos de salud rural. ¿Qué pasa con esos niños que viven en zonas rurales? Probablemente el acceso a nuestra loca geografía no sea el mismo. Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que considerar cuando se diseñan políticas públicas. La siguiente, por favor. Ahora, priorizando los problemas de investigación, el huevo y la gallina. Nosotros tenemos que ser capaces de trasladar los temas al ojo público, porque a veces observamos cosas en la práctica, pero tenemos que ver qué pasa con eso. O sea, tenemos que hacerlo visible. No podemos a veces mantener tan en secreto los problemas. Estoy hablando de forma transversal, no solo los problemas de enfermería. Los agentes políticos pueden poner un tema importante en la arena. O sea, de repente un político sale y dice, creo que es importante hacer una reforma de salud que signifique un mejor acceso a las zonas rurales. ¿Saben que del año 2011 que no existe en Chile el programa de salud rural? Ya no hay, se lo comió el de atención primaria, pero la necesidad de la población rural, que ustedes también tienen harto, es distinta a las necesidades de la población urbana, aunque hayan CEFAM. Entonces, ahí también esas cosas son las que hay que ir revisando. La ciudadanía, eso incluye a enfermería, puede presionar y poner temas sobre la mesa, sobre la arena de discusión política, temas que son importantes
importante. La observación empírica o naturalista. Nosotros estamos día a día mirando, o sea, insisto, la ciencia de enfermería se hace junto al paciente, se hace en el territorio, se hace en la casa del paciente y de la familia, del usuario, usuaria. Nosotros así vamos observando. Nosotros no somos probablemente aquellos, no hacemos tanta ciencia teórica, menos en Latinoamérica, pero sí hacemos ciencia día a día cuando vamos innovando y produciendo cosas que mejoran la vida de las personas. Y también la prensa y redes sociales, que en otros países se dice el cuarto poder. En el caso nuestro, las redes sociales podrían ser el cuarto poder, porque a veces la única forma que respondan los que tienen el poder político es que están funados en redes sociales, ¿cierto? La prensa no tanta, porque salvo la prensa independiente están como bien alineados todos. Uno ve las noticias y parecen copiadas textuales en los distintos medios de comunicación. La siguiente, por favor. Bueno, para priorizar los problemas debe haber suficiente voluntad política para dedicar atención, tiempo y esfuerzo a resolver un problema, particularmente cuando este está generalizado o es de larga data. Nosotros actualmente vivimos en un país complejo, en una sociedad compleja, en un planeta complejo, por lo tanto los problemas también son complejos y requieren abordajes multidisciplinarios y desde multiniveles, meso, macro, micro, de tal forma que podamos llegar a encontrar de forma mancomunada soluciones a estas problemáticas. Ahora, esto significa que pueden haber muchas opiniones divergentes sobre cuál es el problema real que está causando, que es el problema, pensando que hay un problema solamente, sino se pierde a veces la mirada de esta cuestión más multicausal. Entonces, eso significa, al no llegar a acuerdo, que después se puede haber una dilución y finalmente no se llega a nada. Hay que estar bien atento a ese tipo de intervenciones. Las medidas definitivas para eliminar las disparidades es mejorar el estado de salud, por ejemplo, pero para averiguar exactamente qué conduce a una buena salud es súper complejo. O sea, qué es una buena salud? ¿Qué parámetros estamos usando? ¿Dónde nos estamos parando? ¿Tenemos claro cuál es nuestro marco referencial o marco teórico? ¿Cuáles son las bases que estamos utilizando para comprender ese fenómeno? Por lo tanto, es difícil proponer una solución directa para poner fin, por ejemplo, a la desigualdad de disparidad en salud. Es a veces complejo capturar la voluntad política sostenida para emprender el trabajo de eliminar estas formas de desigualdad o discriminación, distintas formas que a nosotros nos aquejan en el día a día. La siguiente, por favor. Algunos ejemplos de investigación en enfermería que ha impactado en las políticas públicas. La siguiente. Esa. Ustedes conocen el CUDIR, ¿cierto? Que es la categorización de riesgo de dependencia. Esta fue desarrollada, que ahora yo veo, busqué bibliografía así como reciente. Entonces, por ejemplo, salió una noticia del Servicio de Salud O'Higgins del año 2019, así como una gran novedad. Desde ahora los hospitales usarán CUDIR. El CUDIR es lo que nosotros usamos como hasta para asignar camas. Esto fue desarrollado en Chile en el año 95 en el Hospital Clínico de la Católica por María Angélica García y Claudio Robles. Eh, Eso fue la base para poder desarrollar después la categorización que se usa en nuestro país. Y es una política pública, se usa a nivel nacional, permite hacer una mejor distribución de recursos, materiales, identifica la carga de trabajo según el grado de dependencia que tienen los pacientes y también facilita la estandarización de planes de cuidados para cada categoría de pacientes. Ahora, esto fue desarrollado en el año 95, todavía se usa. Quizás ahora sería bueno hacer una relectura, una revisita al CUDIR, porque quizás ahora nuestros pacientes son distintos, son más añosos, probablemente hay condiciones de salud que tienen que ver mucho con los estilos de vida que hace prácticamente 30 años no se daban tanto. Pero sí es una política pública desarrollada en nuestro país por enfermería. Lo importante es recordar quiénes lo hicieron, que son ellos que eran enfermeros, son enfermeros, y también recordar que está hecho por enfermería, porque lo usan, por ejemplo, en hospitales, se está usando en servicios también de neonatología, porque esto estaba pensado en adultos. En el año 2005 se adaptó para pacientes renales, que no se está usando mucho que yo sepa, pero se
está usando, hay que relevar a quienes lo hicieron y relevar que fue un aporte de enfermería a nuestro país dentro de muchos otros que están invisibilizados. La siguiente, por favor. Hay este estudio que antes se los mencioné, es antiguo, del año 84. Es de enfermeras matronas, el manejo de la enfermera matrona en el parto. Yo soy enfermera matrona de origen, así es que igual me hace mucho sentido. Lo que hicieron este equipo fue hacer una revisión retrospectiva de las historias clínicas para identificar las diferencias entre el tratamiento que daban los médicos en el manejo del parto y de las enfermeras obstetras o enfermeras matronas. Lo que hicieron, tomaron 85 pacientes que ingresaban en el hospital y que fueron asignadas a uno u otro y que tenían que ver básicamente por a quién le tocaba. No había una cuestión como muy determinada, si le tocaba a enfermeras matronas o a médicos. Las principales diferencias entre estos dos grupos fueron que las pacientes que habían sido, las mujeres que habían sido tratadas por enfermeras obstetras, tuvieron menor uso rutinario de monitorización, menor uso de sueroterapia, fluidoterapia, y también usaban menos analgesia. Eso con respecto al manejo que hacían los médicos. También ellas, aunque fue similar en ambos grupos, la incidencia de la amniotomía, que es romper las membranas, que eso se hace todavía, y el uso de la inducción, lo que sí marcó una diferencia es que las enfermeras matronas la hacían en forma más tardía. Si se hace muy precozmente, aumenta el riesgo de hacer un prolapso de cordón y con eso puede haber complicaciones en el fetito. Entonces, también es importante ese detalle. El manejo por parte de las enfermeras incluyó una mayor frecuencia de partos vaginales espontáneos realizados con anestesia local o sin anestesia, y una menor incidencia de partos vaginales asistidos por instrumentos, anestesia epidural, episiotomía y laceraciones. Entonces, lo importante de este estudio, que significó, ustedes recuerden que Estados Unidos es un país federado, por lo tanto las normativas cambian dependiendo de la provincia, por llamarlo de alguna forma, es que en ese lugar donde se desarrolló la investigación, cambiaron las normativas y las enfermeras matronas pudieron tener más atribuciones. Igual, por ejemplo, hace un par de años hubo harto revuelo porque le estaban quitando la posibilidad de atender parto a las enfermeras matronas, finalmente no se llevó a cabo. Pero ahora, siempre, yo soy enfermera y veo la matronería, yo no sé si hay matrona en el auditorio, la matronería como una especialidad de enfermería como en el 80% de los países. O sea, para mí siempre es enfermería el cuidado de la mujer. Por algo nosotros que tenemos la gestión del cuidado desde siempre, desde el nacimiento hasta el final de la vida, y debiéramos tenerla desde la concepción, pero ya sería mucho. Las vecinas en la Chile me echan de la Chile. Así que la siguiente, por favor. Otro estudio interesante, que este es bien conocido, que lo hizo Linda Aiken, es del año 2002, pero lo que ella descubrió en su investigación, que fueron así 10.000 enfermeras, es que la presencia de enfermeras en las unidades hospitalarias durante todo el día permitía la vigilancia de las condiciones de los pacientes y la detección temprana y la respuesta a los problemas. A pesar de eso, en ese momento y todavía ahora han habido recortes del personal de salud. Por lo tanto, a pesar de la importancia de enfermería, se antepone un criterio económico sobre el cuidado. Y lo que aumentaba en su momento es la escasez de enfermeras. Ahora, ella fue una de las primeras en documentar la relación entre el personal de enfermería en las unidades hospitalarias y los resultados de los pacientes. Un buen ambiente de trabajo reduce el agotamiento de la enfermera, la rotación del personal, al mismo tiempo que mejora la seguridad del paciente y la satisfacción con la atención. O sea, lo que nosotros ahora damos como por obvio, que mientras más enfermeras, enfermeros hay, mejor es la atención, la calidad de atención, ahí se evidenció. Es algo que quizás nosotros debiéramos fortalecer aquí en Chile. Hay un estudio que publicó hace un par de años la gente de la Universidad de los Andes, que evaluaron los hospitales públicos y daba resultados parecidos. Ahora, por ejemplo, salió otro estudio que bien se hizo a nivel general,
que el hecho de que los gestores o los administradores, digamos, directivos de los hospitales, clínicas, si tenían formación en gestión de salud, disminuye un 11% la mortalidad. Entonces, ese tipo de estudios son los que nosotros tenemos que ir haciendo para evidenciar. Mi área clínica de especialización, como les decía hace un ratito, es nefrología. Entonces, yo delante pensaba qué interesante sería ver si, que ahora que estamos peleando por el reconocimiento de las especialidades, qué interesante sería ver un estudio a nivel nacional cuando hay especialistas en mi área, que es renal, nefrología, diálisis, etcétera. Efectivamente hay impacto sobre la morbimortalidad de los pacientes. Nosotros hicimos hace muchos años, en Antofagasta, cuando yo vivía allá, iniciamos el programa de peritoneodiálisis y en ese momento, a pesar de que era manejado solamente por enfermería, porque no teníamos médicos que supieran diálisis peritoneal, había nefrólogos, pero esos nefrólogos como de la práctica, nosotros teníamos una mortalidad de un 3% versus el 10% que había a nivel nacional. Y era un programa 100% manejado por enfermería. Entonces, claro, no lo publicamos, porque en ese momento no, lo importante era ver al paciente, que sobrevivieran nuestros pacientes a pesar de las condiciones, que es lo que nos pasa mucho en enfermería. Priorizamos, por supuesto, por la vida de las personas por sobre las publicaciones. Y ahí es donde nos vamos invisibilizando también. De ahí la importancia de tener centros de investigación, sean tanto en la academia como en los hospitales, clínicas, centros de salud, y que además limpiemos nuestra investigación de academia, de universidades, con la investigación que se hace en el campo, digamos, en el campo de investigación, o sea, en la realidad misma, que no seamos tan teóricas. La siguiente, por favor. Otra investigación que fue el desarrollo de una escala de úlceras de presión, que es la escala de Brandel. Esta investigación fueron fundamentales para describir estas úlceras por presión en adultos, hacer predicción y prevención y tratamiento de úlceras. Esta información se contribuyó al desarrollo de guías clínicas y para la prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Ahí está la referencia, igual esta presentación la tiene la doctora Poblete, así es que ahí pueden revisar con más detalle. Como les digo, estos son estudios históricos de Estados Unidos que han permitido el posicionamiento de enfermería en temas que son tan cotidianos. La siguiente, por favor. Esta investigación es de factores clínicos y psicosociales asociados al logro de las metas del tratamiento en adolescentes con diabetes mellitus. Los beneficios de las intervenciones conductuales son evidentes y el contenido del programa podría beneficiar a los adolescentes con otras afecciones crónicas mientras luchan durante los turbulentos años de la pubertad. Entonces, lo que hicieron en este programa lo diseñaron para aumentar el sentido de la competencia y dominio de los adolescentes al redirigir los estilos de afrontamiento inapropiados o no constructivos hacia patrones de los comportamientos más positivos. Eso es lo que de repente yo converso con los estudiantes de tesis. Claro, nosotros siempre andamos corriendo con los tiempos, no tenemos financiamiento, pero está como súper de moda la palabra innovación. Entonces, toda la gente cree que innovar es hacer una aplicación, es tener así ultra, hiper tecnología, o un robot, no sé. Pero la innovación es también hacer algo como esto. O sea, ¿por qué no hacer un programa y probarlo, hacer un cuasi, un antes y un después, un programa de apoyo desde algún modelo de enfermería? Y vemos, oye, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, no sé, yo uso harto Kari Martinsen, que me gusta como teorista. ¿Por qué no tomar elementos de ese modelo y hacer una intervención en algún grupo de personas y con eso poder medir, aunque sea un antes y un después? No tenemos para qué hacer una cohorte con 10.000 pacientes a 20 años plazo. Pero esas cosas se pueden hacer y eso es innovación. Y eso es enfermería. No tenemos para qué hacer el tremendo diseño así, pero fantástico, sino que en el fondo enfermería es cuidado, enfermería es innovación. Día a día nosotros estamos innovando. Falta solo sentarnos a escribir y sistematizar. La siguiente, por favor. Esta publicación, este estudio, ellos trabajaron con estudiantes para mejorar su calidad cardiovascular. Entonces trabajaron con 200 estudiantes de primaria. Esto era un programa, los alumnos recibieron clases 2 veces a la semana durante 8 semanas
sobre la importancia del ejercicio, la selección de alimentos saludables para el corazón y los peligros de fumar. Participar en una clase de actividades físicas 3 veces por semana que incluye actividades aeróbicas divertidas y no competitivas, como saltar la cuerda con música, relevos grupales y baile. En comparación con los niños del grupo de control que continuaron con sus clases estándares de educación física, estos otros niños tenían un conocimiento significativamente mayor sobre hábitos saludables, reportaron más actividad física, o sea, se empezaron a mover más. También redujeron su colesterol y grasa corporal, aumentaron su capacidad aeróbica y tuvieron un aumento menor de su presión arterial diastólica que los controles. O sea, un simple programa de educación, comillas, simple, pero en un tremenda corte, dio estos resultados que fueron tan relevantes y es un programa netamente de enfermería. Por ejemplo, podría usar Nola Pender, que trabaja en salud escolar, y hacer un programa así. Esos son miles de ideas que podríamos trabajar y quizás no tenemos tantos recursos, pero en el fondo uno puede pedir un poquito por acá, otro poquito por allá y puede ahí armar algo. La que sigue, por favor. Este otro estudio, que es de abstinencia y sexo seguro para la reducción del riesgo americanos. Este enfermero desarrolló una intervención educativa que entregó 8 módulos educativos sobre abstinencia sexual y prácticas sexuales seguras a estudiantes negros de secundarias del centro de la ciudad. En el texto aparece como Black Students. Actualmente hay todos unos movimientos del Black Power y del reconocimiento de la negritud como del orgullo. Así que por eso usé los mismos conceptos. El estudio retuvo a más del 90% de sus participantes durante el periodo de un año. Aquellos que completaron los módulos tenían menos probabilidades de tener relaciones sexuales y aquellos que ya eran sexualmente activos informaron más consistencia en el uso de condón y menos episodios de relaciones sexuales sin protección. O sea, realmente hubo un efecto. La siguiente, por favor. Este fue un programa educativo dirigido a población que habla español en Estados Unidos. Se diseñó un programa destinado a mejorar el estado de salud de estas personas con artritis, retrasar el deterioro y reducir la necesidad de visitas de atención médica relacionadas con afecciones crónicas de salud. Gran parte del trabajo inicial de estas investigadoras se fue dedicado a la artritis y se derivó en un programa de autocontrol de la artritis de 6 semanas, que ayudó a reducir el dolor y la necesidad de visitas a médicos al tiempo que aumentaba los niveles de actividad para los enfermos de artritis. O sea, tuvo un impacto positivo en la vida de las personas. La siguiente, por favor. Este otro estudio es un programa de cuidado transicional en personas mayores hospitalizadas con falla cardíaca. Entonces, lo que ellos hicieron en un ensayo aleatorio, se evaluó la efectividad del modelo de atención transicional para ayudar a mantener la salud y la función de los ancianos con insuficiencia cardíaca después del alta hospitalaria. O sea, se hizo todo un programa de acompañamiento, de seguimiento después del alta. Con esto pudieron predecir problemas en la transición de la atención a los ancianos, personalizar la planificación del alta y la atención domiciliaria y pudieron prevenir complicaciones y rehospitalizaciones después de los pacientes ancianos fueron dados de alta. O sea, también tuvo un impacto súper positivo en la vida de las personas. Nuevamente nosotros decimos, oye, pero aquí en Chile no tenemos recursos para nada, es verdad, pero igual somos bastante creativos. La siguiente, por favor. Este estudio, esto es el efecto de la visita de enfermería prenatal en la infancia, de visita domiciliaria, digamos, y ellos lo que hicieron fue desarrollar un programa de visitas de enfermería a los hogares de madres embarazadas, jóvenes y pobres, desfavorecidas. Estas visitas comenzaron antes de que naciera el niño y continuaron durante toda la primera infancia. Actualmente se hacen visitas domiciliarias hartas a nivel primario en Chile, pero son multidisciplinarias. Entonces van todos a ver al paciente a la casa, a la señora, al caballero en la casa y todos le dan atención, pero en este caso el cuidado era de uno a uno, que es distinto el cuidado cuando es tan personalizado, cuando hay una persona que lo sigue, lo va a ver siempre la misma, hay una relación más persona, más cercana. Como decía Travelby, es la relación persona-persona donde los dos se acompañan y se acogen. Aquí participaron 1.000 mujeres negras de bajos ingresos en la zona urbana de Memphis.
Las madres recibieron un promedio de 7 visitas domiciliarias de una enfermera salubrista durante su embarazo, junto con 26 visitas después del parto que continuaron hasta los 2 años del niño. Las visitas domiciliarias se adaptaron a las necesidades de cada familia, o sea, ahí no había esta estandarización que tenemos nosotros así como protocolizada. La tercera visita tienen que hacer A, B, C, D, sino que esto iba dependiendo, en el fondo era un proceso de enfermería, ¿cierto? Las enfermeras proporcionaron atención prenatal, enseñaron habilidades de crianza, vincularon a las madres con servicios comunitarios y mejoraron los sistemas de apoyo social de las madres. Con esto pudieron predecir las necesidades de las madres jóvenes en riesgo de complicación y de los niños, personalizar la atención prenatal y postnatal, prevenir resultados adversos del embarazo y del niño y un ciclo continuo de embarazo y empobrecimiento en familias de bajos ingresos o minorías. O sea, fue súper relevante la visita de enfermería, las visitas domiciliarias, que ahora prácticamente enfermería sola no hace. Nosotros en el área renal, en diálisis peritoneal, seguimos haciendo visitas domiciliarias y trabajamos con la familia. Chile tiene uno de los mejores indicadores a nivel mundial en prevención de peritonitis y complicaciones en peritoneo diálisis. Y ahí ha sido fundamental la labor que han hecho las enfermeras. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los barreras y desafíos? Tenemos aquí varias barreras y al mismo tiempo varios desafíos. Por un lado tenemos nuestro género, porque igual la mayoría somos mujeres, la mayoría venimos de un sistema bastante patriarcal, machista. Si ustedes se fijan, inclusive ahora que hay mayor conciencia de género, quienes están asumiendo los puestos de liderazgo dentro de enfermería también son hombres enfermeros. Y a veces las enfermeras los tratan así como, ay, los chiches, los hombres enfermeros, son tan amorosos, tan simpáticos, que sí es verdad que son así, son colegas igual que nosotros. Pero incluso ahora quieren cambiar los conceptos, ya no decir colegio de enfermeras, colegio de enfermería. En España ellos asumen los enfermeros y dicen enfermera. Yo soy enfermera. Y no tiene que ver con la orientación sexual, sino que tiene que ver con que la mayoría somos mujeres. Entonces, cuando a mí a veces me dicen en las presentaciones, oye, tú siempre hablas de enfermera. Es verdad, porque somos la mayoría de mujeres, entonces, ¿por qué tengo que hablar de enfermeros? Pero en fin, entonces el género para nosotros también es todo un tema, porque está asociado a los cuidados que debemos dar. La mayoría de nosotros estamos a cargo históricamente por un tema de retribución, estamos a cargo de los hijos, nos preocupamos más de las tareas, llegan de la casa, las tareas, la comida, el aseo, etcétera. De a poco se han ido introduciendo los hombres más jóvenes en estos cuidados, pero igual el porcentaje en Chile es muy bajo de participación de hombres en el cuidado. Por lo tanto, ahí ya nos vamos postergando las carreras académicas, o si no las postergamos, somos multitasking, y ahí donde después andamos todas estresadas y mal genio, y por no decir las cosas peores. También hay muchos estereotipos, o sea, a mí personalmente me han dicho, y creo que a muchas de ustedes también, así como, oye, eres enfermera y sabes de fenomenología y haces investigación y política pública, así como, oh, o sea, para la gente, enfermería es como la secretaria del médico, la que pone la inyección. En muchos casos todavía hay autoridades de salud que han dicho, las enfermeras no tienen que ser inteligentes, tienen que ser bonitas. Entonces hay muchos estereotipos en contra de la enfermería. Es muy raro todavía en nuestra cultura ver enfermeras que son investigadoras, que tienen carácter, que pueden estar presentes en espacios públicos, que pueden argumentar. Todavía sigue siendo extraño, así como, ay, tú eres enfermera, mira, oh, qué raro. O sea, oye, ¿qué pasa? También hay problemas con los accesos a programas de posgrado porque las becas Chile son pocas, cuesta mucho ganarlas, cuesta mucho conseguir financiamiento, la mayoría de los casos es autofinanciamiento. El tema económico acá es súper fuerte, eh, salvo que alguien haya ahorrado muchos años, no tenga que aportar a su casa, o sea, muy poco, podría acceder. La siguiente, por favor. Bueno, aspecto económico que ya lo mencioné. Otra limitación que nosotros vemos harto es el idioma, porque desafortunadamente la mayoría de las publicaciones están en inglés. A nosotros, si queremos publicar y ser visibles en el mundo que investiga, debe ser en inglés. Entonces es una limitación porque hay hartos problemas en la comprensión del idioma. También hay un tema de autoimagen que nos falta más enfermería creernos el cuento.
de que somos capaces, de que podemos producir cambios, de que tenemos una ciencia que sustenta nuestros cuidados, de que no tenemos por qué llegar a un hospital, a un centro de salud y hacer todos los demás, todo lo que los otros hacen, olvidándonos de todo lo que hemos aprendido en pregrado, o por caer bien. No, ¿para qué me voy a hacer problema? ¿Para qué le voy a decir al paramédico que haga bien la curación, se va a enojar conmigo? Pero nosotros no tenemos que olvidar que nuestra prioridad son los pacientes, son las personas. No es sernos simpáticos, ni bonitos, ni buena onda. O sea, ojalá seamos simpáticos, bonitos y buena onda, pero sin perder de vista que nuestra prioridad es el cuidado y son las personas. También nos falta mucho, yo creo que por falta de tiempo y por falta de preparación, mayores liderazgos y mentoras en el área de investigación, porque no tenemos tiempo, o sea, quienes trabajamos en investigación, igual tenemos que hacer docencia, igual hacemos gestión, entonces de repente nos cuesta tener a un estudiante así junto a nosotros que pueda acompañarnos. A veces lo podemos hacer con nuestras colegas recién llegadas, pero depende mucho del ritmo, entonces también nos falta ahí, también nos falta desarrollar una cultura de mentorazgo, una cultura de hacer link. La que sigue, por favor. Otro aspecto importante tiene que ver con el reconocimiento de la carrera de investigadora. El entorno, salvo que uno esté en la universidad, es difícil que a uno lo reconozcan. Solamente el 20% de las profesoras titulares de las universidades chilenas, el 28%, perdón, son mujeres. La mayoría son hombres. Cuando nosotros pensamos en quienes ganan los fondos concursables de investigación, el 70% son hombres, las mujeres casi no ganamos por ciencia de enfermería, a diferencia de Brasil, que tiene un ítem exclusivo para postular a fondos para cuidado, nosotros no tenemos, entonces entramos a competir por fondos para investigar en grupos que son investigadores. O sea, yo trabajo en la Chile, compito con los premios nacionales, o sea, con los premios nacionales. Entonces, ¿qué posibilidades tiene uno? Por lo tanto, es algo que también en algún momento se lo planteamos a la subsecretaria de Ciencia en ese momento, en el gobierno anterior, y que era que hubiese un ítem de cuidado. Ahora hicieron un ítem de financiamiento, un grupo de estudio que es multidisciplinario, que quizás por ahí podemos tocar algo, pero es súper complejo, la hegemonía de poder. Los médicos sienten que son los que lideran, las enfermeras muchas veces sí lo sienten así también. Cuesta mucho que enfermería se pueda posicionar y defender su espacio, defender el conocimiento, defender la mirada de enfermería, que es algo que hay que ir aprendiendo. También nos faltan habilidades políticas, políticas de negociación. Pasa mucho que las enfermeras cuando tienen que negociar se enojan, se paran, se van, les falta más manejo, más muñequeo en términos coloquiales. Eso uno tiene que ir aprendiendo a negociar. Cuando uno negocia no vas a obtener todo lo que quieres, hay que pedir un poco más, aprender ahí a buscar un término medio, probablemente pierden una cosa pero ganen otra. No basta con salir a marchar con el globo azul, hay que tener habilidades políticas de negociación y hacer incidencia política. Me dicen si estoy mal en el tiempo, por favor, ya, que no sé cómo voy. Ustedes me dicen si estoy hablando mal. Ahora, Diana. Ya, entonces vamos a pasar más rápido, ¿ya? El que sigue, por favor, la que sigue. Otra barrera y desafíos tiene que ver con la investigación. Hacemos solo de enfermería, hacemos investigación multidisciplinaria. Desde mi experiencia, lo ideal es hacer las dos, porque si hacemos solo investigación multidisciplinaria, nos perdemos como enfermeros, porque normalmente se ve desde un enfoque más macro, salubrista, donde da lo mismo qué profesión tienes, porque todos hacemos lo mismo. Entonces, desde mi punto de vista, debiéramos fortalecer la investigación en enfermería e integrarnos al mismo tiempo a equipos multidisciplinarios. Otro aspecto importante es aprender a trabajar en equipo en enfermería, dejar de lado las diferencias, las envidias, la sospecha y todo eso tan complejo a veces en nuestro entorno. Ahora, el trabajo de investigador, de investigación es duro, o sea, igual uno tiene que andar, uno trabaja harto, tienes que tener un buen equipo que te apañe, en que uno pueda confiar, eso es muy importante. Tenemos que valorar nuestra disciplina y el aporte que hacemos. Tenemos que reconocernos a nosotros mismos, el aporte que hacemos, o sea, nos valoramos como personas, como enfermeros, como seres humanos, ahí tenemos que trabajar fuertemente la autoestima en enfermería. La que sigue, por favor.
Y como recomendaciones generales, la que sigue, algo que nos falta harto y que esto es un modelo que usa el CIE de Jane Savage, que lo hicieron con la maestra, ella fue profesora, definir el perfil de enfermería del país, qué nos está faltando, quiénes somos, ya no sabemos cuántas, tenemos idea de cuántas somos porque estamos en la Superintendencia de Salud, pero ¿cuál es nuestro perfil? ¿Qué especialidad tenemos? ¿Cuántas personas con magíster hay? ¿Cuántas personas con doctorado? ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Qué publicamos? ¿En qué área trabajamos? Si trabajamos en lo clínico. ¿Qué cargos tenemos dentro de lo clínico? ¿Cómo está nuestro ambiente laboral? Todas esas cosas son aspectos importantes. La que sigue, por favor. Tenemos que hacer un circuito de la práctica política, un plan nacional de acción para la investigación en enfermería. Eso sería posterior a tener un perfil, que es cómo hacemos este ciclo que aparece ahí, que por tiempo no lo vamos a revisar en detalle, que nos va a permitir construir un plan nacional que fortalezca la investigación en enfermería y que tenga peso en las decisiones país que se están tomando. La siguiente, por favor. Estamos terminando. Tenemos que hacer incidencia política, que es el proceso planificado en que nosotros como una ciudadanía organizada influimos en las políticas y programas política y programas públicos, digamos. Tenemos que organizarnos, podemos ejercer presión como personas, como grupo, por supuesto, es mucho mejor ejercer esta presión, esta incidencia política como gremio y basado en evidencia. La que sigue, por favor. Tenemos grandes desafíos, enfermería y pandemia, vamos a seguir en pandemia, van a seguir habiendo guerras, va a seguir un tema súper relevante, la práctica avanzada en enfermería, que nosotros como Universidad de Chile estamos en esta primera fase peleando por la especialidad. A futuro esperamos que también haya práctica avanzada en enfermería, pero desde nuestro punto de vista debe ser escalonado porque nosotros tenemos una realidad que es distinta a la que tiene Estados Unidos y Europa, muy distinta, y tenemos una historia súper distinta y un rol de enfermería que también ha sido bastante limitado por el entorno estos últimos años. Yo estoy en el grupo del CIE de práctica avanzada, representando a América Latina y el Caribe, y ahí se están tirando algunas líneas, pero nuestra postura siempre es primero la especialidad. Cuidado y tecnología también es importante, cómo la tecnología se une al cuidado sin dejar de lado a la persona. ¿Qué pasa con los presupuestos de salud si consideramos la COVID, las guerras, los movimientos sociales, el IPC del 12%? ¿Cómo se da respuesta a las demandas sociales de una Latinoamérica desigual, con un gran número de personas con empleos precarios y sin acceso a salud de calidad? ¿Cómo se cuida a quienes cuidan con remuneración o sin remuneración? O sea, ¿cómo nos cuidamos nosotros? Si nosotros hacemos estudios comparativos entre enfermería y otros profesionales, y enfermería, ciudadanía, personas en general, las enfermeras tienen más riesgo de hacer problemas de salud mental, y inclusive en otros países hay mayor riesgo de suicidio en enfermería, según los estudios en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Y como en general, como más recomendaciones, tenemos que crear centros de investigación locales, aunque sea en la posta rural, crear un centro de investigación chiquitito que investigue enfermería. Comprender cómo se hace política y cómo se hacen las políticas públicas, tener liderazgo estratégico en investigación. Tenemos que hacer redes, tenemos que trabajar en las universidades juntas, con los CEFAM, con los hospitales, con las clínicas, con el colegio de enfermeras, con las asociaciones de las ASENF, o sea, en el fondo la FENACEM, todos tenemos que trabajar juntas por un norte común que es fortalecer la enfermería y mejorar la vida de las personas. Entonces, hacer también alianzas con los pacientes. Yo trabajo harto en la Chile con la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes y ha sido un tremendo aprendizaje por ambos lados. Tener los objetivos claros y saber para dónde vamos. No cuál es nuestro norte, sino que cuál es nuestro sur. Nosotros estamos en el sur global. Y eso, y la siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención y disculpas por los atrasos e interrupciones. No sé si hay espacio para preguntas. Estoy medio colorada, medio fiebre, parece. Pero no sé, a la... Todo claro, Liliana. Muchas gracias, Margarita.
Agradecemos la excelente presentación de la doctora Emiliana Ramírez y a continuación invitamos a pasar adelante a los estudiantes del ingreso 2023 y estudiantes de articulación para recibir un obsequio en nombre del programa. Gracias de poste, pero para que... Agradecemos a la directora y le damos la bienvenida a los nuevos estudiantes del programa de magia. Invitamos a los presentes a compartir en el patio techado del edificio de enfermería y agradecemos la presencia tanto presencial como de los que están online. Muchas gracias.